más restricciones a la hostelería en Madrid, a las puertas también de un confinatorio, no sabemos en qué grado, pero la Comunidad de Madrid, que había dicho que no iba a imponer más restricciones, pues las limitaciones ahora acordadas suponen un recorte de un 40% de la actividad, van a traer pérdidas de más de 7 millones de euros y la hostelería dice basta. Y tenemos del otro lado a Juan José Blardoni, que es director de Hostelería Madrid, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades. Y bueno, Juan José, muy buenos días. Y nos llama la atención, porque yo escuché a la ministra, a la presidenta Ayuso decir que no, y que con ella no contaran a la hora de imponer más restricciones. Pero finalmente parece que no ha sido así. ¿Qué ha pasado? Bueno, lógicamente nosotros también estamos sorprendidos de alguna manera por este cambio, pero también es verdad que vemos que en la mayoría de las comunidades se está cerrando la hostelería y que, bueno, pues en la Comunidad de Madrid, a pesar de todo, todavía seguimos abiertos. Nosotros de alguna manera pensamos que estamos ya en el punto final, o sea, ya si no podemos disponer de barra, no podemos, tenemos recortados los aforos en el interior a un 50%, en el exterior en la terraza un 75%, si además se limitan el número de personas por mesa a 4 personas, pues realmente estamos ya en una situación muy complicada, estamos en el escenario antes de lo que podría ser un cierre. Entendemos la situación epidemiológica, pero efectivamente tampoco comprendemos muy bien cómo, siendo la evolución de la pandemia la que está siendo, pues que de una semana a otra se pueda cambiar de opinión de esa manera. Juan José, ¿tienen algún tipo de rigor científico estas medidas? Creo que el cierre de bares, que es a las 9 de la noche ahora, a partir de ahora, ¿hay algún tipo de estudio científico que diga que a partir de esa hora la gente se contagia? El contagio en los bares tiene una influencia de solo un 14%. Así todo, sigue siendo un sector criminalizado. Desde aquí cuesta entenderlo también. Bueno, lo que hay que ver es la propia rueda de prensa del pasado viernes de la Comunidad de Madrid, donde el viceconsejero de Sanidad dijo básicamente que no disponía de datos para poder tomar medidas a la hostelería y que además eran muy conscientes de que, en principio, las medidas económicas o el efecto económico de esas medidas sanitarias pues iba a ser devastador, ¿no? Como efectivamente está siendo. Entonces, en principio, todo lo que son los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, que cifran en menos de un 3% lo que es el nivel de contagios en los establecimientos de hostelería, pues indican que, bueno, pues al final estas medidas hacia la hostelería no estarían justificadas y más que nada, pues creemos que se están buscando pues, una concienciación social y limitar sobre todo la movilidad de los ciudadanos y a través de ello pues encontrar de alguna manera bueno, pues, soluciones a lo que no pueden limitar o intentan limitar pero no se puede, que es precisamente pues, todo lo que son las reuniones familiares, donde efectivamente se está produciendo en torno a un 85% de los contagios, según también las mismas cifras dadas por el Ministerio. Claro, cuando al final no se tiene esa base o ese rigor científico, pero se restringe y además no se dan ayudas, pues nos encontramos en una ecuación imposible que es la que estamos viviendo los empresarios de hostelería. O sea, estamos en una situación imposible donde, bueno, pues afectados por teletrabajo, afectados por todas las restricciones, no podemos operar y se nos está, de alguna manera, expropiando ese derecho a trabajar sin que efectivamente hayan datos que puedan demostrar ahora mismo que en la hostelería se están produciendo contagios para que esas medidas sean de alguna manera justificadas, porque no debemos olvidar que cualquier medida de restricción de cualquier actividad empresarial o social tiene que estar justificada por parte de la Administración. Y por eso, bueno, pues están surgiendo iniciativas de reclamaciones al Estado.
Bueno, las medidas nos cuesta mucho entenderlas. Hablamos se reduce de 6 a 4 comensales. Se habla de el adelanto del cierre, como decíamos, era a las 21 horas. Por lo tanto, en un país como España esto significa que ya se quedan sin cenas. Pero al mismo tiempo, ustedes tienen que seguir asumiendo costes, porque sigue habiendo ustedes tienen pérdidas, pero al mismo tiempo tienen que seguir asumiendo pago de cotizaciones de la seguridad social, pago de impuestos, gastos fijos como el alquiler, el personal y los gastos de suministros. Ante eso, ¿qué tipo de ayudas les han dado? Bueno, pues básicamente no nos han dado ayudas. Las únicas que han existido han sido los ERTES, pero los ERTES no están protegiendo a la empresa, están protegiendo al trabajador. Por eso de alguna manera, subvenciones o esas ayudas a esas cotizaciones realmente no se están haciendo a la empresa. Se mantienen obligaciones de contratación de 6 meses, los 6 meses siguientes a la percepción de alguna manera, el pago de esas cotizaciones por parte del Estado, y al final son más impuestos que lo único que hacen pues es pues pensar en los trabajadores, que hay que protegerlos, pero no están pensando en la viabilidad de las empresas. Al final las empresas estamos en una situación en la que no se nos ha dado solución a los alquileres están todos negociados pre-COVID y ahora mismo es evidente, ahora mismo y durante toda esta pandemia que están siendo costeados, vamos a decir, en su mayoría a ese fondo perdido por las empresas, por el pulmón de las empresas, y no se ha dado solución por parte del Estado. Esto ha ocurrido en otros países, se han buscado soluciones, aunque sean intermedias, y hemos tenido que negociar con los arrendadores y hay casos en los que no se han llegado a soluciones y que probablemente pues, significará pues, la quiebra de las empresas o, lógicamente, pues soluciones de extinción de contratos y extinción también de empleo. Entonces, las soluciones tampoco han venido por una reducción de impuestos, o sea, los impuestos, el IVA, como estábamos pidiendo, que también se ha adoptado en muchísimos países europeos, pues esa reducción a un 5% tampoco ha asistido para la hostelería. Seguimos con el IVA en el 10% y el Estado, a pesar de alguna manera, de la reducción que ya está teniendo en lo que es sus ingresos de recaudación, en Hacienda, pues tampoco ha apostado, bueno, pues por promover de alguna manera lo que es la situación de las empresas dotándoles de una mayor liquidez. Incluso algún miembro del gobierno, cuando se ha hablado del IVA, pues lo que ha venido a decir es, bueno, pues mire ustedes, es que para que ese IVA se lo queden las empresas, realmente, bueno, pues nosotros no estaríamos de acuerdo. ¿Quién dijo eso? Esto lo han dicho miembros del gobierno directamente del Ministerio de Asuntos Económicos. Realmente son apreciaciones que no entienden la situación que estamos viviendo los empresarios. Al final, los empresarios, ahora mismo, con estas medidas del gobierno, suponen nosotros vamos a facturar un 25% de lo que estábamos facturando antes de la pandemia. Con eso, la media del 2020 ha sido de la facturación en la Comunidad de Madrid en torno a un 50% y hemos estado sosteniendo los empleos y los establecimientos. Ahora ya con un 25% estamos directamente a pérdidas y en una situación de ruina. Esa es la realidad. Juan José, cuando Pedro Sánchez dice que saca pecho y dice que este gobierno no ha dejado a nadie atrás, ¿ustedes qué piensan? ¿En qué piensan? Bueno, pues lo que pensamos es que todos son una pose política. O sea, al final, si nos vamos a los hechos son, como decía, que no se han dado soluciones a los alquileres, no se han dado soluciones a los impuestos, seguimos pagando los mismos impuestos, no se han dado soluciones de alguna manera a las empresas en cuanto a, vamos a decir, unas ayudas directas que puedan sostener, porque ya hemos llegado a ese nivel. O sea, cuando ya estamos hablando de ayudas directas, oiga, nosotros ya no nos podemos endeudar más.
nosotros nos vamos a tirar años para que podamos devolver todo lo que es el endeudamiento que ahora mismo tienen las empresas. Eso se está haciendo a pulmón por parte del sector empresarial. Claro, porque para endeudarse previamente, hay que tener el balance limpio y muchas empresas ya tenían deudas anteriores, lo normal, ¿no? En una empresa que asume deudas para pagarlas a nivel inversiones, con lo que sea. Claro, muchas empresas no tenían el gobierno les dijo, vayan y endéudense. Claro, pero muchas empresas no podían acceder a esa posibilidad. Bueno, se accedió, pero la cuestión es, primero, si esas empresas son viables o no de cara al futuro, porque el mercado está cambiando, o sea, está cambiando la demanda, el teletrabajo, está claro que esa situación de cambio, aunque también hay factores positivos como lo que es la venta a domicilio, que también va a tirar del sector, pero está habiendo un cambio social. Y desde luego nosotros lo que vemos es que el sector empresarial en su conjunto pues va a tener muchísimas dificultades para salir adelante. Pero es que no solamente dificultades para hacer rentable su negocio día a día, sino la losa que tienes, que es que la tienes en la espalda, de todos unos créditos que hay que devolver y muchas veces avalados con préstamos o con avales personales. O sea, al final estamos endeudándonos, estamos garantizando con nuestros pisos, con nuestro patrimonio personal y todo esto, claro, si me pregunta, ¿qué pensamos de no dejar atrás? Oiga, miren ustedes, es que ustedes no están ayudando a salir de esta situación. O sea, ustedes están tomando todas las decisiones, están llegando tarde a todas las decisiones, no están siendo claros los planteamientos y además no están ayudando a la supervivencia de un sector tan estratégico como es la hostelería y el turismo en España. Y eso que se ve cuando consultas lo que se está haciendo en otros países, ahí es la gran, de alguna manera, esa pose, ¿no?, que estaba diciendo yo en un principio, que nosotros lo que queremos son hechos y los hechos al final son los que clarifican lo que está haciendo cada uno y lo que se merece y lo que se va a merecer en su juicio de cara a un futuro. A mí me da la sensación de que no toman medidas según un criterio sanitario, sino político, y ellos vienen ya con la idea preestablecida de que y lo han dicho ellos, lo han dicho un ministro de Consumo, y yo he escuchado a tertulianos de su cuerda decirlos en las televisiones, que la hostelería no es un sector poco productivo. Esto es literal. Es un sector con poco valor agregado. Estamos hablando de un sector que da trabajo a miles y miles de personas, vital para nuestra economía, vital para nuestro modelo, pero que ellos sueñan con cambiarlo. Dicen, nosotros podemos aprovechar la pandemia para cambiar este modelo, no se sabe hacia dónde. ¿Tenéis la misma sensación de que, que encima de que no les ayudan, como que les ignoran, de que daría exactamente igual si ustedes de la noche a la mañana desaparecen de la producción del PBI de este país? Bueno, es que alguien que pueda decir eso, como de hecho se ha dicho por varios ministros del gobierno, realmente es que no tiene una conciencia de lo que es España. O sea, España es un país muy enfocado al turismo, muy enfocado al servicio de los ciudadanos y que eso es precisamente lo que valora el turista cuando viene a nuestro país. Pues esa calidad, de alguna manera esa temperatura, ese consumo, esa apertura, de alguna manera, del carácter que tenemos los españoles, y eso es lo que está buscando. Claro, el problema es los efectos económicos que hay detrás de toda esa afirmación. Aquí estamos hablando que el sector, de alguna manera, el turismo a nivel nacional, estamos hablando de 1.700.000 personas y estamos hablando de un 12% del PIB. Entonces, alguien con un mínimo de responsabilidad no debería decir eso y si lo dijera y como se piensa, pues lo que tendría que hacer es dimitir. Desde luego, nosotros, de alguna manera, no podemos cambiar este país desde la noche a la mañana. No lo puede hacer nadie. Es evidente que... ¿Y por qué habría que cambiarlo? Claro. Pero es que parece que lo quieren cambiar, pero es que lo que voy es que el escenario que viene es un escenario todavía peor, porque todo lo que es la transformación digital
va a suponer una revolución que, quieran que no, esto va a afectar muchísimo al empleo. Y eso va en la dirección contraria de lo que es la hostelería. La hostelería es un sector de empleo intensivo. ¿Cuántas fábricas de muchísimos productos se han automatizado en los últimos años? Uno de los sectores que más va a sufrir esa automatización precisamente es todo lo que es la logística. La logística se está automatizando día a día. Entonces, todos esos puestos de trabajo, toda esa gente, ¿dónde va a trabajar? Porque que no nos cuenten que todo esto va a ser con la sostenibilidad y el medio ambiente, se van a ocupar todas esas personas. Es un desenfoque y de una temeridad tremenda realmente lo que estamos viviendo, porque es un desconocimiento de las posibilidades que tiene nuestro país y sobre todo de cómo va a evolucionar la economía en los próximos decenios. Para mí es una irresponsabilidad. Bueno, lo dejamos aquí, desde aquí, Juan José Blardoni de Hostelería Madrid, todo nuestro apoyo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.